Los sumideros de carbono son depósitos de carbono, es decir, espacios que absorben más carbono del que expulsan y que por lo tanto reducen la cantidad de carbono de la atmósfera. Por esta razón, los espacios son muy interesantes a la hora de plantear acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los principales sumideros naturales son los océanos y bosques. Se calcula que los océanos pueden absorber alrededor del 50% de carbono que se emite a la atmósfera. Asimismo, organismos como corales, plancton, algas, son los encargados de absorber ese carbono mediante la actividad fotosintética. Fase atmosférica. El dióxido de carbono o CO2 constituye solo el 0,03% de los gases atmosféricos, no obstante es un componente esencial de la atmósfera. Se libera a través de procesos como la respiración de organismos, la combustión de combustibles fósiles y los eventos volcánicos. También se absorbe CO2 mediante la fotosíntesis y por la acción de los descomponedores, quienes devuelven parte del carbono como dióxido de carbono a la atmósfera. Fase terrestre, fotosíntesis. Las plantas, algas y algunas bacterias realizan la fotosíntesis, un proceso mediante el cual capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos y otros compuestos orgánicos. Esto ayuda a retirar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en la biomasa. Respiración. Los organismos, incluidos los humanos, animales y plantas, liberan dióxido de carbono a la atmósfera como resultado de la respiración celular. Durante la respiración, los compuestos orgánicos se descomponen para obtener energía, liberando CO2 como subproducto. Descomposición. Cuando los organismos mueren, los procesos de descomposición liberan carbono almacenado en los tejidos, nuevamente a la atmósfera o en el suelo. La descomposición puede ser llevada a cabo por bacterias, hongos y otros microorganismos. Los océanos son sumidores de carbono porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. La fase geológica del ciclo del carbono involucra la acumulación del carbono propiamente dicho en sedimentos y océanos a lo largo de millones de años. El carbono se entierra y se convierte en rocas como caliza y el carbón. Estos procesos geológicos influyen en el clima, la atmósfera y la historia de la Tierra. Impacto de las actividades humanas. Las emisiones de CO2, como ya sabemos, la quema de combustibles fósiles libera el dióxido de carbono. La deforestación y degradación del suelo. La pérdida de bosques reduce la capacidad de almacenamiento de carbono, liberando CO2. Agricultura y ganadería, la conversión de tierras para prácticas que emiten CO2 y metano. Uso de fertilizantes, el uso excesivo genera óxido nitroso, contribuyendo al calentamiento global. El cambio del uso de la tierra, la urbanización altera el almacenamiento natural del carbono al modificar los ecosistemas y ciclos del planeta. Efectos del cambio climático. Elevaciones de temperatura, que provoca el aumento de enfermedades relacionadas con el calor, se producen incendios y eleva la temperatura del Ártico. El aumento del nivel de océano y calentamiento del agua. El océano absorbe mayor parte del calor generado por el calentamiento global. A medida que se calienta el océano, su volumen aumenta. Tormentas más potentes. A medida que se eleva la temperatura, evapora mayor humedad, lo que causa inundaciones, ciclones, huracanes y tifones. También hay la mitigación y adaptación del cambio climático. Adaptación se refiere a los ajustes del sistema humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales. Puede moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. La mitigación. Intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero y potenciar los sumideros de carbono. La mitigación se refiere a causas del cambio climático.